Está en orden. Este es literalmente mi primer stream en vivo, así que pues uno paga un poco la primiparada, ¿no? Pero sí voy a estar atento a cualquier comentario. Hola, ni de JPG. No sé si nos conocemos de otro contexto. Este es literalmente mi primer stream, es una experiencia nueva que quiero probar. Entonces vamos a ver cómo me va. Mis niveles de audio están bien. Parece que sí. Esto que estoy haciendo aquí siempre es algo que me gusta hacer, que es, ¿cómo se dice? Hacer ejercicios de volúmenes compuestos. Vamos a hacer un repaso de dibujo de figura, pero esto como calentamiento me sirve bastante. Me ayuda a pensar en términos de no solo volúmenes, sino de la interacción entre múltiples volúmenes. Ok, listo. Ok, vamos a hacer 5 minutos de calentamiento con volúmenes. Ok, vamos a probar algunos prismas. Ya recibí confirmación de que mis niveles de audio están bien. Entonces, solo voy a hacer este calentamiento de volúmenes simples. La razón por la que hago esto es para poder entrar como más tranquilo a hacer dibujos un poco más elaborados. Y porque además la figura humana se beneficia mucho. De hecho, cualquier diseño complejo se beneficia mucho de tener un pensamiento tridimensional, aun cuando sea un diseño bidimensional. O sea, poder pensar en términos de profundidad, en términos de una forma que se superpone a otra, una forma que cubre a otra o que atraviesa a otra. Eso, por ejemplo, para el diseño de musculatura o para el diseño de una máquina o un personaje complejo es muy importante. Hay formas diferentes de hacer calentamiento. De hecho, ahorita voy a hacer otro que tiene que ver con el dibujo sintético de cuerpos, pero es algo que, digamos, esto que estoy haciendo aquí, con frecuencia yo lo hago justo antes de empezar mis clases virtuales, cuando son virtuales, porque yo también hago clases presenciales, y, y me ayuda como a, sí, literalmente es entrar en calor. Además, pues como la mayoría del trabajo que yo hago tiende a ser más de materiales análogos o tradicionales, entonces siempre es bueno también como calentar el motor con algunas pruebas de línea, pues. En unos días voy a hacer streams de temas diferentes, incluyendo de perspectiva.
y, y podemos profundizar un poco más en esta clase de temáticas. Pero por ahora solo es un calentamiento de pensamiento en volúmenes. Vamos como estamos de tiempo, ya casi son 5 minutos. Que si tengo pensado hacer directos en TikTok, pues yo no tengo TikTok, pero la razón por la que estoy aquí el día de hoy es porque me gustaría tener una presencia digital que no sea solamente de posts y de historias en Instagram, que realmente es lo que he estado haciendo. La verdad no soy la persona más, ¿cómo se dice?, como entusiasta por las redes sociales, pero sé que tienen un valor, tienen un uso. Tienen también un costo, pues, psicológico, pues, por su uso, pero eh, pues es algo que me gustaría empezar a hacer. Literalmente estoy aquí hoy porque es mi primera experiencia de live streaming. Entonces quiero ver cómo me va, cómo me siento haciendo esto. A mí en general me gusta hacer demos, pero me gustaría como hacerlos con más frecuencia. Suelo hacerlos es como en el contexto de mis clases, pues. Entonces, pues quiero probar. Hay algunos amigos que me han dicho que por qué no pruebo Twitch. Yo tengo un canal de YouTube donde tengo un montón de demos. Así que pues estoy usando en este momento lo que me hace sentir cómodo, pero pues hay que probar diferentes cosas. No puedo prometer que voy a hacer un live en TikTok en unos días, pero pues estoy abierto a considerar opciones, mejor dicho. También hay una consideración extra y es que necesito trabajar en función de una pantalla horizontal. Quiero que puedan ver lo que estoy haciendo, quiero que puedan ver un lienzo amplio. ¿Listo? Esta representación de lienzo que se ve en este momento es una que para mí es muy cómoda y que para explicaciones y demos también lo es. Entonces, por eso pues me inclino más por la plataforma que me permita mostrar el formato 16:9. Pero de nuevo, digamos para subir o lives o subir como shorts, cosas, estoy abierto como, porque estoy en un plan un poco atrasado, pero estoy en un plan de poder como aumentar mi presencia digital. Listo. Vamos a arrancar entonces gracias Sergio por el saludo. No sé si es el mismo. Bueno, de nuevo, si me conocen de alguna experiencia en vivo o son estudiantes míos o algo, pues me cuentan. Si quieren saludar en el chat, estoy pendiente al chat, todo bien. Igual esto queda grabado si quieren repasarlo más adelante. Entonces, llevo un par de minutos tonteando con volúmenes, pero esto en este momento es aleatorio. Es simplemente un ejercicio literalmente de calentamiento, de sentirme bien con mi línea digital antes de empezar a hacer cosas un poco más interesantes. Entonces, ahora sí quiero empezar a hacer algo más llamativo. Vamos a ir a esta siguiente capa y a pasar un par de minutos trabajando en dibujo de gesto. El dibujo de gesto, como algunos de ustedes lo sabrán, es una forma sintética de representar el cuerpo humano. Es una forma en que podemos razonar rápidamente la representación del cuerpo, pero no solo el cuerpo, sino la narrativa, la pose, el lenguaje corporal del cuerpo. Entonces, más allá de dibujar rápido, lo importante es que podemos dibujar con economía y usar un tiempo muy corto. Entonces, aquí lo que voy a hacer inicialmente es unos planteamientos muy sencillos, tratando de mantener un sentido general de proporción. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Ya explicaciones un poquito más detalladas de cómo pienso el torso, hasta donde lo entiendo, las vamos a hacer, pero de nuevo vamos por partes. Entonces, inicialmente una práctica muy sencilla de dibujo de gesto como parte de un calentamiento. Esto, por ejemplo, en sesiones de dibujo con modelo, es algo que se hace con mucha frecuencia. Que las primeras poses sean de un par de minutos, a veces son incluso pueden ser de 1 minuto, de 30 segundos. Todo eso puede ayudar a que uno como que entre, no se trata solamente como entrar en calor, pero es una buena analogía. Cuando uno va a hacer ejercicio, es una buena idea hacer calentamiento y hacer estiramientos. Uno no debería pretender arrancar a hacer una obra así de buenas a primeras. Y con el dibujo de figura humana, lo que uno hace, por ejemplo, con dibujo de gesto, no solo es captar un movimiento y hacer como el pre-boceto antes de hacer un boceto un poco más elaborado, antes de hacer una obra, sino uno puede empezar a conectarse con la experiencia de hacer el dibujo de figura humana. Eso es también el propósito que tiene. Algo adicional
que permite diagnosticar el dibujo de gesto. Por ejemplo, en este momento, esto que estoy haciendo aquí, lo estoy haciendo desde la imaginación. Yo tengo por ahí abierta una pestaña donde puedo ver referencias. No, no sale aquí en esta pantalla, sino es en mi pantalla secundaria. Estoy trabajando aquí en la pantalla de mi tablet. Pero en este momento estoy simplemente desde la imaginación planteando algunos cuerpos. Y el dibujo de gesto es un excelente diagnóstico sobre cómo estoy en general y cómo estoy en el momento a nivel de ese planteamiento corporal. Me revela básicamente cuánto sé, cuánto creo que sé o que no entiendo todavía. Y eso también lo hace como un ejercicio de estudio de figura muy valioso. Pero lo importante, recuerden, es que sea económico. No se trata de que sea, yo abogo mucho por esto. No, no piensen tanto en velocidad, porque la velocidad a veces es una trampa. Uno por trabajar demasiado rápido, de pronto no cae en cuenta de todos los errores que está cometiendo o que está permitiendo. O de pronto uno trabaja de manera irreflexiva, uno trabaja solamente como, casi como si uno estuviera repitiendo unos pasos, pero sin entender por qué los está haciendo. Entonces, yo soy más proponente y intento que mi trabajo refleje eso también, de ser económico, usar pocas líneas, tratar de economizar la cantidad de movimientos, no adornar los dibujos, me parece una buena idea. Para mí, por ejemplo, en este momento, texturas o incluso iluminaciones las consideraría como una ornamentación, porque lo único que estoy explorando es la generalidad del cuerpo. Entonces, cuando uno piensa en términos de economía, uno puede ahorrar tiempo sin necesidad de ser como muy histriónico y afanoso con la manera como mueve la mano. ¿Sí? De hecho, algo que puede funcionar muy bien con dibujo de gesto, vamos a probarlo aquí en esta seguidilla de dibujos. Vamos a hacer aquí un pequeño ajuste. Vamos a hacer una seguidilla de dibujos que sirven mucho para ese pensamiento económico. Me voy a ir a una parte más restringida de mi pantalla. Vamos a acercarnos un poquitín. Vamos a trazar un par de líneas. Está un poco rebelde esta visualización. Listo. Vamos a trazar un par de líneas. Y en ese renglón que tenemos aquí vamos a procurar crear una serie de gestos, lo que me va a obligar a reducir todavía más mi no mi tiempo inicialmente, sino la cantidad de recursos que voy a utilizar. ¿Sí? Voy a tener que ser todavía más sintético si estoy viendo una figura todavía más abstracta, más básica. Entonces voy a obligarme a pensar en términos no de detalle, sino de una estructura general que sea creíble, que sea muy sencilla y que se pueda sentir completa, pero completa no porque tenga muchos detalles, sino porque diga algo. En este momento ese algo sería si es un humano adulto, o si es un niño, o si es una figura femenina o masculina, y también puedo hablar un poco de morfología. Puedo decir si es una figura más obesa, si es un poco más atlética. Hasta cierto punto aquí también podría jugar con lenguaje corporal, aunque en un gesto muy pequeño, yo creo que resulta más recomendable ¿cómo se dice? Explorar más como la generalidad del cuerpo y en un gesto un poquito más grande podemos trabajar más en función de una pose más elaborada, sobre todo si incluyes corsos y temas más complejos a nivel de la representación del cuerpo en perspectiva. Franco, ¿cómo estás? Hasta ahora estamos empezando, los primeros minutos los dediqué a calentamiento general y recién hace como 3, 4 minutos empecé a hacer dibujos de gesto. Antes de hablar del torso, voy a buscar unas representaciones del cuerpo que se lean coherentes, pero que no sean muy elaboradas. Por eso estoy haciendo dibujos que son pequeños, para obligarme a pensar en términos de un alto nivel de economía visual. Cualquier pregunta que tengan, sin problema, en esta oportunidad, pues lo que hay es solamente chat. No estamos muchos conectados, no espero tampoco que se vaya a conectar un pocotón de gente. De pronto, tal vez que haya una docena o más estaría bien. Pero pues cualquier pregunta que tengan, no hay ningún problema. Entonces, pocas curvas, pocas masas. Puedo jugar un poco con rotaciones, hasta cierto punto con lenguaje corporal, pero no voy a hacer demasiado detallado en esa última parte. Aquí lo que me interesa más es captar la generalidad de una morfología.
se fijan también lo que está pasando en este momento, yo no estoy usando control Z, sino estoy borrando y reconstituyendo partes del cuerpo. Eso es simplemente para poder mantener ¿cómo se dice? Un flujo continuo de trabajo. El control Z es como desarmar lo que uno está haciendo, mientras que el borrar y reconstruir es una forma más dinámica de seguir adelante con estas exploraciones. Vamos a hacer una representación aquí de figura femenina y podemos pasar a algo un poco más complejo. ¿Listo? Unas exploraciones preliminares de cuerpo. Ahora, en este espacio que queda aquí, y fíjense, vamos a terminar sacando como sábanas de bocetos. En este espacio que queda aquí, vamos a jugar un poco más con una representación más compleja del cuerpo y podemos hablar, ya esto está marcando casi 20 minutos, aunque no llevamos 20 minutos trabajando. Vamos a hacer una exploración un poquito más detallada de cuerpo. Entonces aquí me voy a valer de una referencia. Esto es una referencia de Pinterest como cualquier otra. Vamos a empezar a trabajar en función del análisis de esta figura. En algún momento de nuestras clases, estoy hablando o de las clases presenciales que se dan en varios contextos, o en la razón de ser por la que estamos el día de hoy, esto es un stream de repaso que está orientado inicialmente para los estudiantes que están con nosotros en el programa de clases virtuales de Mentorías Noema. En cualquiera de esos contextos se ha hablado que el análisis de una referencia se puede hacer de dos maneras, una es directa y otra es indirecta. El análisis directo puede consistir en hacer calco y el análisis indirecto, que es más difícil pero más útil, es el que consiste en hacer apuntes desde observación al lado de la figura, pero sin hacer entre comillas la trampita de trazar encima de la misma. Cualquiera de las dos sirve. Entonces podemos empezar por el análisis directo, trabajar encima de la referencia. O sea, yo digo trampita, no, ustedes no me están viendo porque no tengo webcam prendida, pero trampita lo digo como en chiste, ¿no? No es que sea, no tiene nada de malo. Para mí lo más útil es hacer la observación indirecta, pero la observación directa tiene un valor grande siempre y cuando uno no se limite solamente a calcar. Esto se puede volver un poco irreflexivo. Yo entro, calco la figura, de pronto me queda bien, de pronto me queda mal. Incluso calcando con un alto nivel de cuidado, a veces ocurre que uno mira el resultado final y algo no convence. Puede ser el tipo de pincel que usamos, la calidad de línea, algo de pronto no queda tan bien cuando uno solamente trabaja trazando encima de la figura. ¿Por qué digo que puede ser irreflexivo? Porque la gracia de utilizar referencias es entender mejor qué es lo que está pasando con el dibujo de figura. Y si yo me acostumbro a hacer esto, hay gente que puede hacer esto solamente observando algo, por ejemplo, en una bitácora de papel, y es buenísimo. Pero de pronto aquí no estoy haciendo un análisis que sea especialmente útil a nivel de cómo el cuerpo está teniendo una serie de rotaciones y cambios y alteraciones morfológicas. Entonces, ahí vale la pena que hagamos un pequeño ajuste sobre la observación directa de la referencia. Listo, podemos calcar, pero si vamos a calcar, yo recomiendo que lo que hagamos es analizar el ensamble del cuerpo. ¿Listo? ¿Eso en qué podría consistir? Vamos a trabajarlo aquí. Entonces, inicialmente yo puedo determinar cuál es la línea de acción que tiene esta figura. Yo puedo establecer dónde está la columna vertebral o dónde creo que está, que igual eso siempre, uno está sujeto a cometer errores ahí. Pero si estamos pensando en términos de línea de acción, sobre todo para aquellos de ustedes que estén estudiando ilustración o animación o algo similar, entonces yo no solamente voy a considerar qué está pasando con la columna vertebral, sino también con
una o ambas extremidades. Y yo puedo determinar si es la pierna izquierda o es la pierna derecha, si es la pierna que está teniendo el mayor nivel de flexión, si es la que se proyecta más en el espacio tridimensional, si es la que está sosteniendo más el peso del cuerpo. Eso lo determina cada quien. En este caso, quiero sacar esta como mi línea de acción y ahora voy a encontrar los ejes principales del cuerpo. De hecho, ya encontré uno, el eje vertical, que solamente en una vista frontal estática se podría ver así. Lo estamos expresando como una curva cóncava y una convexa, o como una curva izquierda y una derecha, o como un valle y una cresta, como ustedes lo quieran llamar. Y también nos damos cuenta que los ejes horizontales del cuerpo, que tradicionalmente son líneas horizontales a 0 grados, una corresponde a la clavícula y la otra corresponde a la pelvis o a la cadera. Qué pena, yo escribo feísimo. En este caso se están entendiendo no solamente como líneas inclinadas, sino como líneas curvas. Y son líneas curvas que son opuestas, o sea, no están haciendo esto, no están haciendo esto, sino que están creando una dupla de líneas convergentes. Si no entienden de qué estoy hablando, líneas convergentes son las que, como su nombre lo indica, convergen en un punto de fuga. Otra vez, pequeños apuntes de perspectiva que van saliendo cuando uno hace estudios de figura. Aquí también se pueden hacer un par de cosas. Por ejemplo, yo puedo determinar qué le está pasando a las masas principales del cuerpo. Yo puedo sacar la cabeza, puedo establecer qué le está pasando a la caja torácica y qué le está pasando a la pelvis. Y dibujar bien la pelvis, sobre todo de afán, o bueno, pues aquí más bien con economía, siempre es un asunto complejo. Entonces, de nuevo, aquí lo que estamos intentando hacer es analizar la figura, no estamos intentando correr, ¿cierto? Entonces, lo que estoy tratando de recrear esencialmente es un ensamble, ¿sí? Una serie de piezas que se están conectando una con la otra. ¿Listo? Hay gente que hace un tipo de dibujo, vengan, aquí hago un detalle. Hay gente que dibuja la figura de esta manera. Esto creo que es criticable y respetable según el contexto. Hay gente que dibuja una figurita y otra, 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 y otra. Puede que la dibuje más bonita, puede que la dibuje un poco más elaborada, todo bien. Pero el asunto es que hay algo ahí que no me termina de cuadrar y es el hecho de que estamos representando acá un espacio vacío. No estamos representando las conexiones que hay entre diferentes masas, sean rígidas o sean un poco más flexibles. Por eso, en esta clase de estudio no estamos buscando eso. Vamos a llevarnos este matachito a otra parte. No estamos buscando esa representación que a veces se puede ver muy bien, puede llegar a tener una apariencia muy sofisticada. Lo que estamos intentando crear nosotros aquí, o por lo menos desde este método, que por cierto no es mío, ahorita podemos hablar de referentes, lo que estoy intentando crear aquí es la idea de que hay una masa que se conecta con otra masa. ¿Listo? Puede ser que yo tenga una masa cilíndrica o cuasi cilíndrica que se encadena con una masa esférica o cuasi esférica y que esto da paso a otra similar, pero básicamente estamos diciendo que una parte con otra, literalmente están enlazándose, no están sueltas. Entonces yo tengo que evaluar en términos funcionales un volumen, de ahí la práctica de perspectiva inicial, un volumen que puede ser más como un cilindro, cómo se conecta con algo que es más como una esfera, con algo que recuerda un poco más como un cilindro o algo que evoca ligeramente el cilindro. Eso lo podemos indagar desde aquí y ayuda mucho a entender qué le está pasando al cuerpo humano. De ahí la importancia de las conexiones y los ensambles. ¿Listo? Entonces, de nuevo, yo voy a crear la representación, sí, de lo que puedo encontrar en una referencia, pero voy a intentar entender esto con qué se está conectando. Si estoy trabajando sobre una figura desnuda, puedo entender más. Si trabajo encima de un diagrama en 3D, eso puede aligerar mucho los distractores que nos da una referencia fotográfica, como por ejemplo al no ver texturas, al no ver color, en el caso de un modelo tridimensional simple. Todo eso ayuda a simplificar el análisis de la figura. ¿Listo? Aquí le voy a poner líneas envolventes para potenciar la representación de volúmenes. Fíjense cómo aquí creo una línea que es más delgada, como una línea estructural invisible, una línea que va a través, y acá entro
a reforzar. Básicamente lo que quiero decir es, las líneas de los objetos finales o de las masas que están a la vista, las puedo dejar más anchas y las líneas internas estructurales las puedo dejar más delgaditas para intentar razonar qué se está conectando con qué. Eso lo podría hacer con diferentes colores o lo puedo hacer con diferentes calibres o grosores de línea. Acuérdense, yo voy a estar aquí, ¿qué horas son? Son las 3:33. Yo creo que podemos estar por ahí unos 35 minutos más. Yo estoy atento al chat, pero a diferencia de una clase virtual, no me voy a esperar a que alguien haga preguntas para hacer algo. O sea, yo voy de corrido, pero si alguien tiene alguna inquietud, cuéntemela, no se preocupe. No me están interrumpiendo si alguien tiene alguna duda que quiera que aclaremos. Observen aquí, en esta parte del ensamble de las piernas, las formas no van a ser tan básicas como tubitos, aunque inicialmente se puede hacer la reflexión de una masa, por ejemplo, para el muslo, en términos de un cilindro que se conecta con una esfera, que se conecta con algo que parece como un híbrido entre un cilindro, bueno, esto más bien es una forma que yo la leería como cuasi cilíndrica, es más como un cono achatado, pues. Uno puede hacer el análisis de una pierna en términos geométricos absolutamente simples. Eso está perfectamente bien que se haga. Aquí, pues, quiero usar formas un poquito más elaboradas, pero en todo caso agrego líneas envolventes, las pongo no de adorno, sino donde considero que pueden estar ayudando a una correcta representación de volúmenes. Y, insisto, mantengo esa idea de una parte que se conecta con otra, ¿cómo se dice? No solamente el calco por el acto de calcar, sino en función de un análisis estructural. Por ejemplo, lo que pasa con los pies. Yo no voy a calcar los pies, sino voy a intentar razonar qué se está ensamblando con qué. De todo esto podemos hablar con más tranquilidad más adelante. Esto básicamente es un repaso. Entonces no quiero, yo tiendo a distraerme un poco como cuando algo me parece interesante, como por ejemplo una manito o algún detalle de la cara, pero hoy nos vamos a concentrar en esta zona. Entonces, eh, pues voy a procurar ser disciplinado con el análisis de esos elementos. Fíjense lo que está pasando acá entonces. Tenemos un calco a partir de una referencia, pero ese calco podríamos decirlo, es como una mezcla entre calco y un análisis de estructura. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante tenerlo presente para que las cosas sean como un poco más provechosas al momento de utilizar una referencia. Vamos a usar otra y vamos a hacerle un estudio más indirecto. ¿Listo? Entonces, ustedes no están viendo en este momento dónde están mis referencias, no se preocupen. A ver, ¿qué hay por aquí? Siempre hay cosas muy interesantes. Eh, Me llama la atención esta de aquí porque tiene un encuadre más cerrado. Entonces vamos, fíjense, todo lo que sale en un lapso no tan largo, ¿no? Un estudio general, un repaso general de dibujo de gesto para empezar, si es como sábanas de bocetos, pues eso y parte de la razón por la que no me gusta usar control Z es porque aquí lo que haya funcionado o no haya funcionado es evidencia de proceso. Es como no arrancar las hojas de la bitácora, ¿no? Eso me parece que también es relevante tenerlo en cuenta. Listo. Les tengo esta referencia de aquí. Vamos a hacer un análisis indirecto y hablamos más largo del tema de el dibujo del torso. Ustedes de pronto han oído alguna vez el tema, y en clase lo hemos presentado, también el tema de ciertos trucos y ciertos atajos que nosotros podemos utilizar para hacer representaciones del cuerpo. Hace un momento presentamos algunas. Por ejemplo, acá hablamos de la esencia de la construcción de un dibujo de gesto, o cómo podemos crear ensambles tridimensionales. Esos son atajos y está bien que existan. No hay lío que tengamos atajos. Uno de los mejores, o más bien, uno de los más recurrentes, es el dichoso tema del frijol. Cuando yo
yo creo una representación que consiste en dos óvalos. Yo puedo resumir lo que le está pasando a una masa, o más bien a la interacción de dos masas rígidas combinadas por una columna vertebral y por una serie de masas blandas. O sea, estoy diciendo que la caja torácica y la pelvis, obviamente ni esto se ve exactamente con una caja torácica, aunque se alcanza a aparecer, y esto definitivamente no se ve como una pelvis. Lo que se está diciendo es hay una parte dura A, una parte dura B, y hay un vínculo que se está expresando no como una línea recta ni como un cuadrado, y que está sirviendo como abstracción de masas blandas. Entonces, a partir de aquí yo puedo decir, ah, listo, yo tengo esa especie de frijol, y yo puedo empezar a elaborar el dibujo de un cuerpo, pero como lo mencionamos en nuestra pasada clase, el tema con cualquier truco, y el tema del frijol es bonito, como truco es muy interesante, pero no nos deberíamos, en mi opinión, dedicar únicamente a repetir trucos, sino sería bueno que entendiéramos a nivel estructural qué le está pasando al cuerpo cuando lo estamos dibujando. Entonces, por ejemplo, una limitación que uno percibe en el trucazo del frijol cuando recién lo estamos aprendiendo o repitiendo es el hecho de que la figura se puede volver accidentalmente femenina al crear mediante esas dos bolitas una representación que si no es intencional es un problema, una representación demasiado ancha de la cadera. ¿Listo? O sea, si yo quiero crear figura femenina, el frijol me sirve el resto. Y no es que no sirva para figura masculina, pero de nuevo, debería tener presente siempre qué es lo que le está pasando a nivel de estructura a aquello que estoy dibujando. Y si lo que estoy dibujando tiene una apariencia en términos morfológicos diferente a lo que yo quiero, pues ahí es donde un truco tiene limitaciones. Eso no significa que el truco sea malo, simplemente es una reflexión que vale la pena hacer. ¿Listo? Y puede pasar al revés. A más de una persona le debe haber pasado alguna vez que dice, yo quiero representar a una chica, una waifu, un personaje femenino, una señora, y algo en la construcción del cuerpo no me cuadra y se ve extraño, se lee contrario a mi intención de comunicación. Entonces, de nuevo, no tengo nada en contra del método del frijol o del truco del frijol. De hecho, me parece un trucazo. Creo que es muy bacano usarlo, pero es bueno tener en cuenta a nivel estructural qué es lo que está ocurriendo. ¿Listo? Entonces, hablemos un poco más detalladamente del diseño del torso. Nosotros, al momento de representar el torso, estamos buscando representar, como lo habíamos dicho, la caja torácica, la pelvis, que es uno de los grandes karmas del dibujo anatómico. Podemos decir también, estamos tratando de representar la abstracción de la pelvis y estamos intentando crear la conexión con tejidos blandos, llámese músculo o llámese grasa, o de hecho las dos, esa articulación mediante esos tejidos blandos entre nuestras dos masas rígidas. Eso es lo que estamos buscando. Pero además de eso, cuando dibujamos el torso, tenemos que ser conscientes que ahí está la esencia de dos cosas. Uno, el movimiento y pose. Y dos, a nivel de morfología. Ahí es donde vamos a establecer también en términos globales qué es lo que estamos tratando de decir con el cuerpo. Si ese cuerpo es obeso o es más atlético o si es más pesado o más ligero. Todo eso se está diciendo. ¿Listo? Entonces, detengámonos un momento a ver la referencia de esta chica pelirroja. No vamos a repetir literalmente el mismo ejercicio de hace un momento, pero sí vamos a hacer algunos apuntes aquí que son relevantes. Analicemos qué es lo que le está pasando en términos de ejes direccionales a esas masas del cuerpo. Una vista lateral no tiene que ser exagerada para evidenciar la presencia de un alto nivel de asimetrías y curvas en el cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? Solamente en una vista frontal estática podemos expresar los ejes del cuerpo de esta manera, donde una línea corresponde a la columna, la segunda corresponde a los hombros y a la clavícula y la tercera corresponde a la cadera. Aquí nos damos cuenta que lo que tenemos es, déjame cambio de color, tenemos
una curva muy llamativa para la columna, que además nos está revelando qué es lo que le pasa a nuestras vértebras. Tenemos una interacción de curvas, ¿sí? No es una sola, no es un solo valle y cresta, sino tenemos una, dos y tres curvas correspondientes a las tres zonas de, a las tres zonas de las vértebras en nuestra columna. Esas tres zonas, esta zona es pero que siempre se me dan, son las torácicas, las lumbares y las cervicales. Si llego a estar equivocado con eso, señalen en el chat, no hay ningún problema con eso. Además de eso, aquí está pasando algo y de nuevo, no se vayan a confundir pensando que es porque ella está como, yo imagino que está haciendo como calentamiento para yoga o ejercicio o algo así, y eso no es la única razón por la que pasa lo que pasa a continuación, y es el hecho de que aquí tenemos una dirección ascendente y acá tenemos una inclinación descendente para la caja torácica. ¿Listo? Estamos viendo acá los cambios de dirección que ya le aportan dinamismo al cuerpo. Si ignoramos completamente los brazos y las piernas, el resultado de analizar esos ejes direccionales le debe dar una apariencia dinámica al cuerpo. Entonces vamos a tener eso presente. Y de nuevo, si quieren dibujar con frijolitos está bien, si su estructura es un poco más compleja, si arrancan desde otro tipo de gesto, todo eso tiene su valor. Yo no soy muy amigo de panaceas y mucho menos de sugerir que hay una sola forma de dibujar. Pero nuevamente, si yo voy a utilizar el frijolito y al momento de utilizarlo hago esto, por ejemplo, aquí los ejes direccionales son paralelos. O si al momento de poner los frijolitos exagero la ubicación de ejes direccionales hasta el punto de que aquí está pasando algo que ya se vuelve confuso, pues ahí es donde ese trucazo está siendo mal utilizado. No es que el truco no funcione, sino que no estamos cayendo en cuenta que la gracia no es decir, siempre tengo que dibujar con un frijolito, sino más bien la gracia es, el frijol me sirve para resumir las masas rígidas y blandas del cuerpo y no es la única manera de dibujar. Entonces, haciendo observación indirecta, vamos a reconstituir esta estructura. Entonces, primero vamos a tener nuestra línea direccional, línea de acción, perdón. Por si acaso voy a poner ejes direccionales. Hay un montón de cosas que ocurren cuando uno dibuja haciendo análisis que, por ejemplo, cuando estamos en una sesión con modelo o cuando estamos haciendo práctica libre, no tienen por qué existir. Pero si les sirve para entender mejor su referencia, dibujar esas líneas direccionales, pues dibújenlas. No es ni obligatorio ni contraproducente. ¿Listo? Entonces aquí quiero una representación un poquito más correcta de la caja torácica. ¿Listo? Y pues la pelvis la voy a seguir manteniendo como si fuera una cajita. No voy a tratar de ser tan atrevido de intentar dibujar así de buenas a primeras de afán los huesos de la pelvis. Dibujarlos está bien, pero justo ahora no voy a hacer eso. Voy a empezar a crear algunos puntos importantes. Por ejemplo, aquí me ayuda la manera como está vestida ella, pero puedo aumentar el nivel de opacidad para intentar dilucidar dónde estaría la llamada cresta ilíaca, que es el punto más alto y el que despunta en lo que se refiere a los huesos de la pelvis. Esa es una coordenada importantísima para poder entender lo que está pasando con el dibujo del torso. ¿Listo? Entonces, de hecho, podemos usar otras referencias. Podemos utilizar referencias que podrían no ser únicamente de fotografías. Yo por aquí tengo algunas. Espérenme. Puedo buscar otra, ya sea una foto o sea un diagrama. Quiero una donde se vea todavía más la cresta de la pelvis. Por ejemplo, creo que aquí tengo una que puede servir. Denme un segundito y se las comparto. Ah, sí, aquí tengo una, por ejemplo. Vamos a ubicarla acá.
Fíjense en esta referencia. Aquí podemos detectar esa presencia. Listo. Entonces, aquí está la pelvis dibujada de la manera más matachinada posible. Pero el caso es que podemos detectar un cambio importante a nivel de iluminación aquí. ¿Listo? Esa presencia ese punto, el punto máximo de altura de la pelvis es bien importante. Dependiendo de la morfología de la figura que estemos representando, puede ser que esa coordenada no sea tan evidente. Ahí estamos hablando de lo que ocurre si el cuerpo que vamos a representar tiene un mayor o un menor nivel de grasa corporal. Pero el caso es que esa representación del punto máximo de la pelvis va a ayudar mucho a entender cómo seguimos construyendo esta estructura. ¿Listo? Entonces sigamos. Vamos a bajar otra vez la opacidad, dibujemos un ratico más acá. Voy a dibujar inicialmente solo el torso. Y hay algunas personas, de pronto todos hemos caído en esa imprecisión en algún momento, pero a veces cometemos el error de simplificar excesivamente la figura. Yo veo esto, por ejemplo, con estudiantes que son hombres muy jóvenes, que a veces ya tienen una morfología, ¿cómo se dice?, como idealizada en la cabeza. Entonces automáticamente piensan en términos de, por ejemplo, un six-pack o una figura que tiene un nivel de estilización que ya viene preconfigurado. Si nosotros vemos lo que está pasando con esta chica en el vientre, nos damos cuenta que su vientre se está expresando como unas curvas muy suaves. No, o sea, inicialmente podríamos decir, ok, esto es casi una línea recta que después cambia de dirección o podría ser una sola curva. Todo eso puede llegar a funcionar, pero me parece más provechoso que podamos entender las masas que se perciben en el abdomen, perdón, como una serie de curvas. Básicamente lo que va a ocurrir es que hay eh, una curva convexa o que va hacia afuera y que después va hacia adentro y que después va hacia afuera otra vez. ¿Listo? Ahí tengo un análisis de esa estructura general del torso. Si me fuera a restringir solo a esto, podría llegar hasta acá. Un ejercicio que me ha parecido muy llamativo, lo encontré en redes, es dibujar el torso como si fuera esto, como si fuera la Venus de Milo, como si fuera las estatuas que existen de ruinas grecorromanas. Creo que es un ejercicio que tiene mucho valor porque nos enseña a saber cuándo parar. Entonces, si por ejemplo yo llego hasta aquí y llego hasta aquí, yo tengo la posibilidad de representar con un nivel de sofisticación suficiente esta figura sin complicarme demasiado con detalles. Por ejemplo, ignorar el rostro. Eso con frecuencia es difícil. Uno o se complica innecesariamente o se enamora de la idea de que va a sacar otra cara. O uno se mentaliza a que la cara, pues como es un tema tan importante a nivel de narrativa, a nivel de figura, tiene pues su dificultad y demás, pues que es mejor quedarse ahí. Entonces, si uno intencionalmente dice, voy a restringirme hasta solamente crear no iba a decir el busto escultórico, sino hasta crear como el torso escultórico, pues eso puede ser muy útil para aumentar la cantidad de estudios que hagamos, equivocarnos con más frecuencia y concentrarnos en lo que es verdaderamente importante. Acuérdense que cuando estamos hablando de representar no masas óseas, sino ya el cuerpo, no va a ser posible hacer esto. Eso sería la representación ¿cómo se dice? De que la caja torácica está completamente marcada y no lo está. Lo que tenemos son un par de coordenadas muy útiles hacia la parte lateral de la parte superior de los abdominales, es decir, eh, aquí y acá es donde se alcanza a evidenciar la salida de las costillas flotantes. Entonces, eso lo podemos tener en cuenta como una referencia.
em, y la presencia de los músculos laterales en este sector va a cubrir a esa caja torácica. Algo que me ha parecido muy provechoso también, y los invito a manera de sugerencia a que lo exploren en su práctica de figura humana, es añadirle un componente de iluminación a estos ejercicios. Entonces son ejercicios que son muy sencillos y la iluminación, pues esta no es una fotografía de mala calidad, pero no es una fotografía demasiado dramática a nivel de luces. Entonces, pues tiene la desventaja de que no tengo una referencia muy fuerte para estudiar, pero uno puede elegir ver una ventaja en eso. Si yo digo, no tengo la representación más interesante de la iluminación, pero precisamente por eso voy a tratar de razonar qué le está pasando esta figura. Entonces invento una luz direccional y por ejemplo pongo un primer tono que puede ser de tono, un primer tono que puede ser medio o alto, lo que me puede ayudar a crear una generalidad de iluminación. Lo que recomiendo acá es que no lo pensemos así. No, no es hacer como un entramado, no es, eso puede llegar a quedar muy bien, pero creo que la técnica que estoy utilizando, que es casi como si estuviera convirtiendo mi pincel digital en un marcador, no me ayuda a que esa representación sea muy creíble. También me estoy dando cuenta, y esto es algo que aquí sí estoy usando control Z, me estoy dando cuenta que aquí estoy creando una interacción incorrecta entre... Ah, y estoy dibujando o sea, estoy todo mal por todas partes. Primero estoy poniendo luces donde no debería. Estoy trabajando en la capa que no debería. Y segundo, creo que la línea del busto la puse por encima de donde debería quedar. Es un error común. Aquí tenemos la trampita digital y si están trabajando a mano, pues pueden borrar o pueden hacer otro dibujo, como ustedes prefieran. Esto es la distancia entre la línea del busto y la caja torácica es un poco menor. Listo. Creo que ahí tengo una apariencia un poco más coherente para este busto. Y ahora puede ser en la misma capa. En últimas, esto es un estudio muy básico. Tengo ya mi fuente de luz. Entonces voy a establecer dónde están mis generalidades de iluminación con un tono medio alto. Pero ese tono medio alto lo voy a pensar como lo que estoy haciendo acá, como una serie de bloques. No me voy a complicar ¿cómo se dice? Con un gran nivel de acabados, ni nada de eso. Y ahora puedo cambiar un tono a un tono bajo o medio bajo, que de pronto me gustaría ajustarle un poco las condiciones a mi pincel. Y puedo añadir sombras un poco más elaboradas, por ejemplo, establecer dónde habría una frontera entre luz y sombra, de qué manera se podría difuminar, o podría mantener el estudio como si fuera una especie de marcador. Ya eso depende de cada quien. El caso es que puedo añadir como un componente, yo sé, rudimentario, lo es, no es especialmente sofisticado, pero no lo estoy haciendo o sea, es rápido, es económico, pero lo estoy haciendo a conciencia, es lo que quiero decir. Estoy tratando de complementar este estudio del torso a partir de una referencia como observación indirecta, eh, tratando de añadirle una versión más abstracta y más dramática de la iluminación. Aquí pues el margen de error evidentemente va a aumentar, pero este puede ser un buen diagnóstico de cómo está nuestra comprensión de los volúmenes complejos del cuerpo. Voy a añadir aquí un detallito
de una frontera de sombra un poquito más oscura. ¿Listo? Creo que es un buen elemento que añadirle a los estudios de figura. No todo estudio de figura amerita iluminación y no todo lo puede tener. Si uno va a hacer una ronda de dibujos de gesto, uno no debería preocuparse por adornarlos, como lo dije. En este momento no estoy tratando de adornar el dibujo, como lo mencioné hace un momento. Lo que estoy intentando hacer es tratar de llevar un poco más lejos este estudio. Aquí mi rango de control va a disminuir. Si ya no estoy tratando de solamente de crear algunas formas simples con un dibujo sencillo, sino estoy tratando de crear un volumen un poquito más elaborado, pues estoy sujeto a cometer errores más notorios, pero a medida que vaya acumulando aciertos acá, pues voy a entender más y voy a aprender más. ¿Listo? Ok, creo que por ahora este es el nivel de análisis que le podría dar a esta referencia. Vamos a terminar con una un poquito más compleja. Y recuerden, si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte, algo que quiera comentar, no hay ningún problema. No se limiten. Voy a buscar a alguien que esté haciendo algo más elaborado. Vamos a buscar movimiento. A ver qué sale aquí. Ustedes no ven mi pestaña de referencias, todo bien. Quiero una pose, yo no voy a hacer ni siquiera una pose que sea fácil de hacer. Quiero una pose que sea, que me ayude a hacer un estudio un poco más elaborado. Ok, creo que aquí tengo una. Sí, creo que tengo una que puede servir. Creo que tengo una que puede servir. Vamos con esta pose. Yo y mi manía de nomenclatura en todas las capas. Listo, entonces tengo aquí esto es mi otra sabana de bocetos, entonces vamos acá. Tengo mi paleta a la vista, estoy trabajando en la capa que es y podemos empezar. De hecho, ahora que lo pienso, esta referencia se vería mejor un poquito más pequeña. Listo. Veamos pinceles, tonos y podemos empezar. Los cambios direccionales en esta figura son notorios, como lo es también el recubrimiento que una masa corporal hace de otra. Miren, por ejemplo, lo que está pasando con el antebrazo derecho y con la pantorrilla derecha, que ambas aparecen aquí a la izquierda. ¿Listo? Ahí está pasando algo bien, bien interesante. Vamos a analizar con cuidado esta figura. Quiero sobre todo controlar bien las proporciones. Todos estamos sujetos a que nuestro dibujo quede más largo o más corto de lo que parece, sobre todo cuando la figura en perspectiva es un poco más desafiante. Les voy a dibujar con cuidado. No pretendo que vaya a ser un dibujo de media hora. Esto puede ser un análisis de más o menos 10 minutos, 10 a 15 minutos en total. Pero sí quiero ese nivel adicional de control. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que estoy haciendo justo en este momento? Tengo dos masas que no son muy creíbles. Es casi como si fuera una figurita rígida a la que le hicimos como un quiebre, ¿no? Pero cuando recién estamos empezando a hacer estructuras, no es que no sea válido hacer esto. Lo importante es que sigamos enriqueciendo la estructura que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, acá me doy cuenta que necesito agregar una representación de la pelvis, de los glúteos y de la rotación que tiene la caja torácica. Entonces acá es donde puedo entrar a complementar, a darme cuenta que esta línea es una dirección general, pero que no tiene que ser la línea que está literalmente a la mitad de la figura. Miren que como cajita,
el abdomen de esta chica es un plano lateral comprimido, un plano lateral corto, mientras que la parte lateral del abdomen y la parte lateral de la parte inferior del torso se lee como un plano lateral más largo. ¿Listo? Entonces, solo eso ya me dice, uy, un momento, esta línea, si es una línea, si pretende ser un límite real, va a tener una lectura extraña. Entonces, por eso vamos agregándole poco a poco más información a eso que estamos dibujando. Entonces, acá, por ejemplo, ya puedo empezar a crear la idea de ¿cómo se dice? De un plano lateral cuya mitad estaría más a la izquierda de lo que yo representé. Esa cresta visible de las costillas, como pues ella es una chica delgada, se nota y por el estiramiento que tiene el cuerpo, se nota muchísimo más. Entonces por ahora simplemente voy a jugar con un par de curvas. Miren, cuando nosotros hemos hablado del empalme o en T, cuando hacemos esto o cuando hacemos esto para representar la idea de que hay una masa que cubre a otra, en este caso es una masa superior, mientras que acá decimos una masa inferior que está cubriendo a una masa superior. El empalme en T que se detecta acá es tremendo, o sea, se nota la interacción entre músculo magro, muy poco nivel de grasa corporal y los huesos. Y antes de ponerme a hacer ningún detalle, quiero tener mucho cuidado con la representación de las proporciones generales. Entonces, así como si fuera un gesto, voy a buscar ubicar los detalles anatómicos que para el día de hoy son secundarios. Siempre pueden usar el mismo cuerpo para darse coordenadas. Por ejemplo, esa mano y ese antebrazo tienen una apariencia muy interesante, ambos. Y dónde están tocando ayuda mucho a percibir si estamos analizando o no la figura correctamente. ¿Listo? Si al momento de poner las puntas de los dedos yo no estoy dejándolos como justo por debajo de la axila, sino los dejo más hacia la cintura, ahí estaría cometiendo un error en la representación del cuerpo. Y esa clase de errores son muy comunes. Como lo mencionamos en clase, y estoy seguro que algunos de los estudiantes de Noema están el día de hoy aquí con nosotros, o de pronto pillan esta grabación más adelante, nosotros mencionamos que a veces uno por ver, ¿cómo se dice? Una pose que tiene elementos que son muy sutiles, uno no cae en cuenta que hay formas descendentes cuando uno las representa ascendentes o viceversa. ¿Listo? Por ahora yo no voy a detallar nada, solamente quiero la generalidad de las extremidades. Y aquí también me puedo dar cuenta que si yo me apuro, yo puedo entrar a representar acá la pierna y yo digo, ah, bueno, listo, entonces el muslo llega hasta ahí y luego me doy cuenta, un momento, si yo hago una proyección, ya sea con una línea o con mi mente nada más, me doy cuenta, pues sí, evidentemente las piernas son más largas que los brazos y si yo no respeto eso, entonces la figura me va a quedar accidentalmente deforme, me va a quedar accidentalmente incorrecta en proporciones. Entonces hagámosle otra pequeña modificación a esta referencia. Vamos a dejarla un poco más al margen. Podemos ocultar la paleta. Y también podemos suprimir los detalles que tenemos por aquí y buscamos una representación más correcta de las proporciones de las piernas. Esta cajita eh, que se vaya al rincón. Es lo mismo, yo puedo hacer este ejercicio. De hecho, recupero acá, es como, ok, entonces este es un poco más corto. Ok, listo, es un poco más corto. Y puedo mental o visualmente trazar las líneas inclinadas que me van a ayudar a mantener una correcta proporción. Como estoy haciendo observación directa, pues mi margen de error es mayor. Y si yo busco estilizar la figura, pues yo puedo exagerar todavía más las proporciones, pero pues la gracia es que cuando estamos haciendo estos análisis de figura, no vayamos a caer simplemente en la justificación que a mí personalmente me parece impresentable y no procuro hacerlo,
Cuando alguien dice, es que yo dibujo así, o es que mi dibujo siempre me queda así, es que no, no, eso, uno debe buscar estilizar el dibujo, por ejemplo, si uno pretende ser un ilustrador, creo que tener algún discurso frente a la figura humana no es una mala idea, pero no refugiarse en eso para validar un error de creación o de proporciones, o de observación, o de anatomía, o de todo eso combinado. Entonces me di cuenta que no es sobre una línea horizontal que están ubicadas las piernas, es sobre una línea inclinada. Y eso me da también una idea de cómo puedo finalizar esta representación. Voy a respetar estas líneas de proporción, que no sé ni siquiera si son completamente exactas, pero ya que lo tengo ahí como un diagrama, voy a respetar esas líneas. Y como lo mencioné, por ahora solo me interesa tener un esquema general de la ubicación de estas masas, que cubre a qué, y no complicarme con detalles. Y bueno, pues no me puedo olvidar de la cabeza, obviamente. Pero fíjense que pues en este momento estamos desestimando la complejidad del retrato, porque no es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es, en este caso, captar captar la proporción general del cuerpo, la pose, que es bastante, no es la más desafiante, porque tiene una ventaja grande y es que tiene una lectura bidimensional bastante clara de leer. Digamos, a nivel de escorzo no está pasando mayor cosa en esta pose. Entonces, lo que me interesa es poder analizar la generalidad del cuerpo, de su movimiento, de su pose y de su proporción. Y pues en este caso no voy a dejar la figura sin cabeza, que eso ya se puede empezar a leer como medio raro. Pero no le voy a dar un énfasis mayor a esa parte. Entonces aquí tengo como mi armazón general. ¿Listo? Ya estamos por encima de una hora. Vamos a darle los últimos 5 a 10 minutos. Entonces lo que voy a hacer no solamente es recubrir, porque aquí hay varias cosas que están faltando, sobre todo a nivel de masas musculares. Y aunque la chica de nuestra referencia tiene una musculatura magra, tiene una musculatura y necesitamos representarla. Donde hay el mayor nivel de faltante es aquí. En este momento tengo una figura que sirve como una abstracción más o menos coherente de la caja torácica, pero que no tiene ningún recubrimiento blando, ni de músculo ni de grasa. Vamos a cambiar eso. ¿Listo? Entonces me puedo dar cuenta por las mismas siluetas que hay una serie de masas tanto al frente como atrás del brazo. Eso es lo primero que necesito representar. También voy a hacer el estudio de la figura como está vestida. Puede ser muy útil. Les recomiendo que en algún momento empiecen a hacer también ese ejercicio. Y otra vez, no pretendo sonar impertinente, pero uno puede dibujar desnudando la figura. O sea, uno puede, bueno, eso no tiene por qué tener ningún problema. Yo puedo ver una figura vestida y puedo poner a prueba mi conocimiento de figura humana, de dibujo de gesto, de conocimiento de estructura anatómica. Si yo veo una figura vestida, sobre todo con ropa holgada, y yo trato de dibujar a través de esa figura para representar el cuerpo, eso tiene su valor. En este caso, intencionalmente elegí una figura que tiene la ropa ceñida, porque la ropa no me va a, ¿cómo se dice? No va a causar ningún tipo de distracción para la representación del cuerpo. ¿Listo? Otra cosa que puede distraer, por supuesto que sí, las manos. Pues, no voy a dejar que su existencia me acongoje. Más bien lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a darle una tonalidad diferente a las masas que estoy empezando a añadirle a esta figura. Pero por ejemplo, cuando llego aquí a la mano, lo único que me interesa es una representación general de los dedos que sea coherente. Miren que aquí estoy agrupando los dedos de una manera que no es tan simple en ella, pero en este momento lo único que me interesa es tener la representación del dorso de la mano como una cajita,
Los dedos que no son protagónicos, que serían desde el corazón hasta el meñique, enlazados como una sola forma compuesta. El pulgar se alcanza a ver a duras penas y el índice, pues que sí está haciendo algo más interesante. Y ahí paro. ¿Listo? Ahí paro. Entonces, siguiendo con el tema de la representación de masas musculares, una figura, sea magra o sea obesa, va a seguir una misma secuencia general para un cuerpo cordado. Y es que no se va a ver así, ¿listo? No se va a ver así, no se va a ver así, sino lo que vamos a percibir es una asimetría en las líneas que representan la musculatura. Aquí no estamos hablando de torso, pero esto es bien importante para el estudio de figura humana. Ustedes pueden ver, y si esta chica, y anímense a dibujar morfologías diferentes de nuevo. Esto como una recomendación, ustedes sabrán que quieren dibujar. No, no sé quién está conectado el día de hoy, me tengo que revisar o sea, solamente veo quién habla en el chat y hace rato no dice nada. Eh, pero de nuevo, suponiendo que todos los que están acá son estudiantes o me conocen o no me conocen, bueno, eso ya es asunto de ustedes. Ustedes sabrán que quieren dibujar, pero es bueno exponerse a morfologías distintas. Y sea en un brazo súper gordo o en un brazo muy magro, como el que tiene esta chica, nos vamos a dar cuenta que esta línea y que esta línea son asimétricas, que esta línea y esta línea son asimétricas. Y volviendo a lo que dijimos en la primera parte del stream, no es simplemente asimétrica o no es una asimetría porque lo calcamos y queda así, porque queda así, sino porque lo que estamos indagando es la presencia de masas musculares cuya presencia es asimétrica. ¿Listo? Con frecuencia podemos representar, ya sea en el antebrazo o ya sea en la pantorrilla, este abultamiento y es el que nos va a dar una línea más pronunciada, lo que significa que el emparejamiento de líneas justifica esa asimetría por esa presencia adicional en mayor o menor medida de músculo. ¿Listo? Para que por favor tengan eso presente. Vamos a mover esto. Bueno, por ahora dejémoslo ahí, pero más clarito. Sigamos con este estudio de esta figura. Como estamos, sí, creo que en 5 minutos es suficiente. Nuevamente aquí alcanzamos a ver que este pedacito es un segmento de músculo que no está en la parte frontal, sino en la parte posterior del cuerpo. ¿Listo? Aquí realmente no se alcanza a ver un espacio negativo. O sea, uno se puede venir aquí a inventar como este huequito, pero no, eso ya haría que el brazo fuera excesivamente delgado. Entonces, aquí simplemente lo que va a poner son coordenadas para una eventual sombra. Una ventaja de representar ropa, sea holgada o sea ceñida, es que la ropa está repleta de formas y de líneas envolventes. Miren lo que está pasando aquí en el hombro, que este hombro se está alcanzando, de hecho ambos hombros, como se están elevando, están alcanzando a crear una compresión muscular. Pero también en la línea de la prenda como tal, esa línea no alcanza a quedar exactamente pero se parece a la cresta de las costillas. Otra vez, la cresta de las costillas en realidad de ella está acá, eso lo revela esto y esto y esto, pero el caso es que esa línea inferior del top también es una línea envolvente, es una línea que literalmente está amarrando una figura. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Aquí tenemos una depresión, la va a representar con una línea fuerte y acá ustedes se pueden dar cuenta que no tenemos una sola masa, tenemos una depresión causada por su contextura magra, pero nos alcanzamos a dar cuenta también, espero, que tenemos una masa central y tenemos masas laterales en el abdomen. ¿Listo? Y una evidencia de esa masa lateral es esta sombrita que se está acumulando aquí. Entonces, quiero tener eso presente, incluso exagerarlo un poquito más. Ejemplo acá y luego aquí. Voy a poner una línea envolvente para marcar dónde está el ombligo. Y tradicionalmente lo que ocurre es que tenemos una línea que se proyecta hacia afuera,
se proyecta hacia adentro y se proyecta hacia afuera otra vez. Y en la parte inicial de la proyección, de la tercera proyección, es donde está el ombligo. Lo que quiero decir es, eh, tenemos la caja torácica, vamos a hacer aquí un mini diagrama para explicar eso. Tenemos un mini diagrama. Aquí está el abdomen, aquí están las crestas de la pelvis. Entonces uno puede representar como una curva hacia afuera o convexa, una curva cóncava y una curva convexa otra vez. Aquí las exageré mucho. Una curva convexa, cóncava y convexa otra vez. Y al inicio de la curva convexa, de la curva número 3 es donde estaría el ombligo. ¿Listo? Y pues tenemos una ventaja, esta foto es más profesional que la otra, que igual, una foto más básica no es mala, como lo dijimos, puede darnos una excusa interesantísima para hacer exploraciones de iluminación, pero el caso es que esa sombra me está diciendo a mí con mucha fuerza dónde puedo establecer pues unas fronteras anatómicas importantes. Dejémonos un poco más, que puedan ver en términos generales qué es lo que estamos haciendo. Miren que aquí hay otro acoplamiento en T, una forma que está cubriendo a otra, que es lo que está pasando acá o aquí. Lo que está ocurriendo es que el glúteo, perdón, está siendo ligera, pero evidentemente cubierto por la masa del muslo. Entonces vamos a representar eso. Y de nuevo, por más longilínea y magra que sea esta chica, no vamos a representar sus piernas como si fueran líneas rectas. ¿Listo? Entonces, ya aquí solo un par de minutos más. Yo la cara la voy a dejar muy, muy, muy básica. So, eventualmente haremos indagaciones de retrato, por supuesto. Podemos hablar de temas más complejos cuando lleguemos allá. Y pues la verdad está interesante hacer esto. Me interesa poder construir como una mayor audiencia. Hoy se han conectado por ahí unas como 12 personas, que está bien, pero pues sí garantizo que voy a seguir haciendo esto. No garantizo que siempre va a ser de temas que llamen su atención, porque pues hay varias cosas que yo trabajo que de pronto no son del interés de un estudiante que solo quiere saber de figura humana. Por ejemplo, me llama mucho la atención hacer un stream acerca de diseño de maquinaria. Pero pues el caso es que la experiencia de streams definitivamente la seguiré haciendo para que pues estén avisados y pues compartiré por redes, CafeMac85 en Instagram si quieren seguir el trabajo que hago. Compartiré por WhatsApp si están en el grupo de Mentorías Noema, en mi Facebook, como post en YouTube y demás. Pero bueno, el caso es que a nivel de diseño de rostro, aquí no pretendo hacer mayor cosa. Quiero una generalidad, nada más. Recuerden, si tienen alguna pregunta, para no extendernos más de la cuenta, sería bueno poder leerlas desde ahorita. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no les cuadren, que no les cuadre, perdón, algo que de pronto quisieran oír explicado de manera un poco más completa? No sería una mala idea que lo mencionaran. Mientras van pensando, alguna pregunta si la quieren poner. La razón por la que aquí no va a haber demasiado detalle, pero sí alcanza a ver un poco de detalle, es porque no quiero dejar sin representar los puntos de tensión y compresión que se están creando, por ejemplo, en el cuello. Esos son apartados importantes. En este momento se sienten de pronto más exageradas que en la foto porque aquí todavía no hay sombras, pero igual son puntos que vale la pena representar. ¿Listo? Y aquí, ¿qué me queda pendiente? Realmente hacer una representación moderadamente creíble de los pies. Sobre todo de este pie, que como volumen está teniendo una presencia y un giro que es muy interesante. Pero fíjense cómo yo sigo representando de manera abstracta y de manera, no voy a decir completamente geométrica, pero sí orientada a geometrías básicas, el, el cuerpo. A este no le voy a poner sombras, no le voy a poner acabados ni detalles.
Y lo que quiero ver es si hay suficiente verosimilitud en las masas. Aquí, por ejemplo, las estoy dejando un poco más angulares de lo que aparecen aquí en realidad. Y si yo comparo la ubicación del ombligo con el punto de origen de la línea de este muslo, me doy cuenta que yo estoy comprimiéndolo mucho más. O sea, el muslo tiene una compresión por esa pose tan histriónica que tiene esta chica, pero el punto de origen del muslo, o sea, comparemos, el punto de origen del muslo está más cerca al ombligo de lo que yo lo tengo. Entonces ahí tengo otra coordenada muy útil para que esta representación, por exagerada que sea, no se vaya a sentir como que le estoy restando masas musculares a la figura. Pero entonces esta curva no es tan exagerada. Listo. Fíjense, por ejemplo, la frontera de luz y sombra que hay ahí. Ahí puede salir un ejercicio interesante, pero no quiero excederme en el tiempo. Lo que estábamos repasando nosotros era torso, ¿listo? Y de eso se trata. Pero, pues, como la gracia es ubicar en contexto el cuerpo en esta ocasión, lo único que me interesa es seguir reafirmando ese carácter abstracto de masas musculares. Miren lo que revela mi calco. Mi calco revela que esta línea no es tan recta, que esta línea es más curva, indicando que la pantorrilla o la parte cercana a la rodilla de la pantorrilla alcanza a cubrir parcialmente al muslo. ¿Listo? Sergio Suárez, tremenda información de anatomía y expresión de esta imagen de referencia. Sí, yo la verdad, pues a Pinterest creo que ha perdido algo de prestancia por la presencia maligna pero, pues eso es una cosa del mundo de hoy, de tanta basura de IA, y uno le puede configurar que no haya tanto de esa vaina y todavía sale. Y uno ya va empezando a aprender como que esta chica es un modelo de IA y esto, o sea, a mí la verdad me da mucha tirria la imagen generativa. Pero sobre todo, que uno dice, oiga, ¿cuántas fotos de buena calidad existen? ¿Cuál es la necesidad de andar generando? ¿Para qué? Pero bueno, ya el caso es que a pesar de eso, sigue siendo un muy buen repositorio de imágenes. Y yo tengo un feed donde lo que salen son principalmente figura humana, sobre todo figura femenina, máquinas y diseño de personajes. Entonces, pues siempre puedo contar con el Pinterest para ayudarme a crear pues buenos mood boards y hacer buenas exploraciones. Porque como les digo, a partir de la imaginación estas cosas pueden salir muy bien, pero hay un montón de detalles que a uno se le van a escapar. Y yo, como ustedes bien saben, o bueno, los que ya me conozcan de antes sabrán y los que no les cuento, yo no soy anatomista, yo soy dibujante. Pues, o sea, yo me considero un dibujante e ilustrador, pero yo vengo de artes aplicadas, yo no vengo de bellas artes. Lo que significa que siempre tengo que estar atento y humilde con el hecho de que mi estudio anatómico, pues yo trato de que sea completo, pero comparado con un anatomista, por ejemplo, esta clase de detallitos es como un momento, mejor obsérvelos, no cuente con que se los va a inventar y le van a quedar perfectos. Y pues bueno, ahí tenemos un estudio que está combinando varias cosas del día de hoy. ¿Listo? Está sujeto a que se le estudien errores adicionales. Hay cosas, por ejemplo, en los brazos me doy cuenta que este alcanza a ser un poquito más largo, pero por ahora podemos dar pie a reflexiones finales. La primera, estén atentos a avisos de nuevos live streams. De nuevo, no siempre van a ser de dibujo de figura. Yo voy a intentar para las clases con Noema tratar de hacer uno de estos para cada clase porque, de nuevo, es una clase de voluntarios. Nadie me compartió ejercicios de los que sugerimos que hicieran. Igual todo bien. Pues, o sea, cada cual ve qué tiempo tiene para estas cosas. No significa que no estén practicando. Yo entiendo pues que se atraviesan a uno responsabilidades y demás. Pero el caso es que quiero hacer estos streams porque en última, si nos vamos a ver cada 2 o 3 semanas, pues, ¿qué es lo que tenemos acá? Una experiencia intermedia. Y eso puede ayudar a mantener frescos los temas, a que compartamos más inquietudes y a seguir construyendo una audiencia. Pero
por mis metas personales, también voy a hacer streams que tienen que ver con otros temas. Y de hecho, muy pronto, en un par de días, voy a hacer algo que tiene que ver con perspectiva y maquinaria. ¿Listo? No veo preguntas en el chat, entonces todo bien. Por ahora simplemente me voy a despedir agradeciéndoles por haber hecho parte de esta primera experiencia. Eventualmente, pues quiero que a nivel pues de contenido sea un poco más robusta, pero pues creo que como un repaso me pareció bien. Creo que está bien. Y para los estudiantes de Noema, acuérdense, si tienen alguna inquietud, se la pueden pasar a Daniel. Daniel me la pasa a mí y yo puedo con eso crear demos, puedo llegar preparado para hacer ajustes durante la clase. Bueno, si alguien tiene algún ejercicio que quiera mostrar durante clase, todo eso es perfectamente válido. Por ahora creo que es bueno que nos despidamos, que tengan un excelente fin de semana. Nos veremos entonces el próximo jueves con los estudiantes de Noema para la clase donde vamos a estudiar estos segmentos. Vamos a hablar de la construcción de los brazos, vamos a hablar de inclinaciones, de escorzo de los brazos. Vamos a dedicarle esas 2 horas plus a detallar muy, muy, muy de cerca cómo se construyen los brazos. Y básicamente, si ustedes miran mi plan de trabajo, la lógica es, primero empezamos aquí, ahora vamos acá. De hecho, no, primero empezamos aquí, después vamos acá, después vamos a concentrarnos en esto y después vamos a ir a las piernas y solo cuando tengamos esos apartados completos, volvemos otra vez a temas de retrato y de perspectiva más compleja del cuerpo. Pero no significa que solamente vamos a dibujar brazos contextualizándolos en dibujo de gesto, en dibujos un poco más elaborados, vamos a hablar de iluminaciones. La idea es que pues las clases sean tan nutridas como puedan ser. Por ahora ya creo que ya hablé suficiente. Un excelente fin de semana para todos y nos veremos por ahí. Cuídense mucho.